Debo confesar que, aún teniendo una hermosa familia y una vida relativamente feliz, si me dieran a elegir entre quedarme aquí y volver a ese otro lado, aún teniendo familia, creo que no podría dudar, no podría evitarlo, y debería elegir volver allí, a ese otro lado. Es algo verdaderamente inexplicable, pero es así como te sientes. La felicidad es incomparable con cualquier cosa que puedas experimentar aquí, y sabes que todo estará bien porque quienes dejas en este lado de la vida también deberán pasar por ese proceso y cruzar ese límite que te lleva a esa existencia más allá del cuerpo físico. Y además muchas cosas transformaron mi manera de entender todo lo que existe, incluida mi propia identidad, porque esto lo he vivido a una edad muy temprana y sin embargo ha hecho que enfoque mi entendimiento sobre lo que significa la madurez y la experiencia de nuevas maneras. Lo primero que me ha sorprendido es que en ese estado poco importa tu edad física. Hay una especie de claridad mental cuando estás en un nivel espiritual que siempre ha hecho que tenga una visión muy especial sobre lo que significa realmente ser un niño o un adolescente, y también ser un hombre adulto y maduro lleno de experiencias, porque en realidad las experiencias que tenemos aquí son extremadamente limitadas, pero un niño en ese estado desligado de este mundo físico vuelve a tener una claridad de entendimiento que es simplemente imposible de obtener aquí y de comprender, incluso si eres un adulto. Este estado tan amplificado es el que me moldeó aún en esos primeros años y de allí en adelante, y transformó mi visión sobre lo que podía entender, sobre los límites que nos impone esta vida y los pensamientos que tienen los demás, sus ideas y sus maneras de vivir, porque esto es algo que ha sido para mí una guía en el resto de mi existencia, aquí, en este mundo. Debemos entender que incluso un niño que vive estas experiencias puede comprender mucho más de la vida y el universo que cualquier filósofo encerrado en esta realidad. Esto nos limita profundamente porque todas nuestras conclusiones quedan relegadas, aunque no lo sepamos, a este mundo en el cual las cosas son mucho menos claras y están realmente distorsionadas. En cambio de eso, en esa forma de vida sin cuerpo, las cosas son mucho más simples, pero a la vez más complejas, porque se comprenden cosas que no es posible entender mientras estamos aquí. Creo que es algo necesario para que podamos sacar provecho de esta historia que llamamos existencia física, y lo más sabio es, en realidad, tener una actitud de apertura a la idea de que desde aquí nunca podremos entender todas las cosas. No podemos entender la historia completa viendo todo solo desde esta perspectiva humana, momentánea. Y es exactamente como intentar comprender un libro solo leyendo algunas pocas líneas de la mitad del libro. Esto no significa nada, por lo que entiendo que esta vida consiste verdaderamente en comprenderla desde nuestro corazón, porque Él nos muestra lo esencial, pero cuando intentamos poner todo en perspectiva usando nuestra mente, simplemente lo arruinamos todo. Mi experiencia tuvo lugar en el verano, cuando la temperatura ya superaba los 40 grados. El calor era sofocante y recuerdo cómo mi hermano le había rogado a mi madre hasta convencerla,
junto con mis otras 2 hermanas, de que vayamos al río Comal para escapar de este calor intenso del verano. Mi madre estaba bastante incómoda por esta idea, pero comprendió que la huida de este insoportable calor que estaba azotando Texas era un argumento convincente. Así que allí fuimos al río Comal, cerca de New Braunfels, en Texas. Para hacer breve esta historia, allí abundaban los adolescentes, tal vez cientos o incluso miles de ellos, que solían saltar una cerca de protección, ignorando las señales de advertencia del peligro que significaba estar allí para refrescarse, y algunos saltaban desde el puente al río, el cual estaba a unos 20 pies o algo más. El calor era realmente insoportable durante ese tiempo. Podríamos hacernos una imagen de toda esta situación, como si pensáramos en personas descalzas caminando en una acera caliente. Así era lo que ocurría allí. Debías caminar descalzo sobre rocas muy calientes por el sol, así que todos se encontraban casi siempre saltando para evitar la sensación de quemarse los pies descalzos. Y aquella tarde estábamos disfrutando de este clima de verano en el agua. Era muy fácil que familiares o amigos pudieran separarse, repartiéndose por las diferentes corrientes de agua y perderse en algún lugar del río. Recuerdo que me habían empujado hacia un lado mientras estaba en la escalera antes de arrojarme allí, pero me agarré del borde para evitar caer y fui directamente a buscar a mi hermano o a mis hermanas, pero no podía encontrarlos. Así que caminé solo hasta una pequeña presa que estaba bastante más lejos de lo que estaba todo el grupo, que en un primer momento parecía algo mucho menos peligroso. Decidí entonces caminar sobre esa pequeña presa, la cual tenía un flujo de agua bastante fuerte cayendo sobre ella. Y creo que el agua que estaba cayendo tal vez tendría unos 4 o 6 pies. Yo caminé y me resbalé porque el suelo y las piedras estaban llenas de algas y era realmente resbaladizo. Y aunque yo era en realidad un excelente nadador ya en esos primeros años, no pude evitar caer a las aguas y entrar en pánico. En un primer momento no fue así, estaba tranquilo, pero estaba muy consciente de lo fuerte que era la corriente del agua. Así que cuando resbalé y caí al agua, traté de luchar y sacar mi cuerpo de allí, pero una corriente de resaca me atrapó y yo intenté seguir nadando, pero perdí rápidamente la noción de ubicación y no sabía para qué dirección debía moverme para salir del problema. No sabía qué dirección era, arriba, abajo, derecha o izquierda. Y ahí sí fue que terminé por entrar en pánico. Tenía mucho miedo de lo que me había ocurrido de forma tan repentina. Entonces lo que ocurrió fue que me recuerdo gritando, sacando mi cabeza del agua, intentando encontrar ayuda, y no podía dejar de pensar en mi madre y en mi familia. Recuerdo cómo el agua se metía en mi boca y comencé a ahogarme hasta que finalmente fui consciente del momento en el cual mi respiración cesó. Recuerdo que sentía mucho frío en mi cuerpo y podía notar cómo mi cerebro comenzaba a apagarse. Comencé a notar cómo una especie de negrura cubría todo a mi alrededor y me di cuenta de que se estaba cerrando para mí la puerta de la vida. Mi cuerpo me estaba diciendo claramente que no podría soportarlo más y comencé a entender y a preguntarme si todo terminaría de esta manera, si lo que estaba experimentando era la muerte, si realmente todo terminaría así.
y si de eso se trataba el morir. Entonces, en algún punto en estos pensamientos, terminé por desmayarme. Luego recuerdo sentir una especie de sacudidas, una sensación casi eléctrica que comenzaba en mis pies. Fui consciente de mis pies con esta extraña sensación que se extendió rápidamente, haciendo todo el camino desde mis pies hasta mi cabeza, y me sentí muy asombrado por esta sensación. Fue como una especie de reactivación eléctrica, la cual inmediatamente hizo que volviera a la plenitud de mi conciencia. Luego de esto solo tengo noción de estar viendo estas escenas intermitentes, casi como una película, de todo lo que había experimentado en mi vida, yendo año tras año, de forma individual y paulatina. Escenas constantes de flashes, de imágenes, como trozos de película. Y mi escena favorita fue cuando nací. Esto fue increíble porque estaba viendo la escena de mi propio nacimiento. Recuerdo nacer y luego poder percibir de alguna manera el momento en el cual el rostro de mi madre se me mostró por primera vez, no sé exactamente cuándo, pero fue la conciencia de distinguir por primera vez el hermoso rostro de mi madre, la primera vez en mi vida que podía ver su rostro, y por su expresión fui consciente por primera vez de cuánto amor sentía ella por mí. Y el segundo destello de imágenes fue verme jugando con mi hermano y mis hermanas, y esta sensación de cercanía que podía sentir con ellos. Luego de esto tuve una tercera escena en donde veía a mi padre que me arrojaba hacia el aire y me atrapaba nuevamente, con muchas risas y este sentimiento de perplejidad que por primera vez sentía al ser arrojado, la sorpresa del juego y de las sensaciones que esto me producía. Estas imágenes cambiaban rápidamente en una sucesión constante, cada vez más y más rápido, y fue entonces cuando esta sensación eléctrica que sentía en mi cuerpo, que había empezado desde mis pies hasta llegar a mi cabeza y de alguna manera habían despertado nuevamente mi conciencia a todos estos hechos tan extraños pero tan hermosos, comenzó a intensificarse. Esta especie de energía, de vibración, que siempre describo como una energía eléctrica, una sensación de electricidad en mi cuerpo recorriéndolo, comenzó a ganar fuerza e intensidad y hacerme sentir que estaba absolutamente lleno de esta extraña energía en todo mi cuerpo y sobre todo en mi cabeza. Esto fue tan irreal, pero a la vez tan maravilloso, y mientras ponía mi atención en esta increíble sensación, comencé a ver una luz. Ahora parecía estar en esta oscuridad que tenía esa luz al final del túnel, que parecía acercarse más y más hacia mí, hasta que este túnel comenzó a iluminarse hasta ser un completo túnel de luz. Volé a través de este túnel a una velocidad indescriptible, e incluso hoy puedo recordar la impresionante sensación que me causó el trasladarme a esta increíble velocidad, totalmente indescriptible. No hay forma de explicarlo. Este túnel parecía extenderse y extenderse, y la única descripción que podría dar sobre esto es una similitud con algo que vi en una película, en esta película llamada Contacto, en la cual la protagonista se trasladaba con una nave espacial esférica y la actriz atravesaba un túnel e inmediatamente y de forma repentina comenzó a ver esta escena del espacio exterior expandido mientras estaba
en esta especie de transbordador espacial. Esto es muy similar a lo que vi cuando llegué a cierto sector de este túnel. Comenzó a poder distinguirse detrás de la luz que lo formaba este increíble universo, esta expansión de un tamaño indescriptible que podía verse a través de la transparencia del túnel. Me embargaba entonces una sensación increíble mientras volaba por este túnel, tal vez a la velocidad de la luz, no lo sé, pero era increíble ver la extensión del universo tras este túnel. Parecía realmente el universo que conocemos, hasta que llegué a cierto límite mientras flotaba, acercándome de forma cada vez más lenta. Y este es el momento en el cual, con el paso de los años, comprendí cuán diferente podemos entender la realidad desde este otro lado, con este cambio total de la perspectiva, desde lo físico hacia lo espiritual. Porque aún siendo un niño, gané una claridad inmensa que me acompañó luego toda la vida. Este comprender cuán limitados estamos interiormente por nuestras ideas y por lo que nos dicen. Recuerdo sorprenderme a mí mismo, aún siendo tan joven, encontrando esta cantidad de cargas interiores que llevábamos como seres humanos. Esta carga casi fue como una mochila que me hubieran quitado de los hombros. Todas estas reglas y estas ridículas leyes que me habían impuesto como niño y como humano, por primera vez tomé conciencia de cuánta esclavitud nos imponen los gobiernos, incluso las religiones. Esto me fue quitado de los hombros de forma natural. Me encontré sin este peso y al mismo tiempo toda esta luz que me rodeaba fue como estar cara a cara con algo que contenía la verdad profunda de la existencia. Esta luz me permitía estar en contacto con la conciencia de las verdaderas leyes. No puedo encontrar una palabra adecuada para describir la experiencia en este punto. Simplemente diría que es muy parecido a entender que toda esta luminosidad que me rodeaba era casi como una especie de huracán o de imán que atrae toda la energía hacia el ojo de la tormenta, como un huracán que absorbe todo lo que es hacia un punto central. Es casi la misma sensación de algo que atrae todo el conocimiento y toda la conciencia de todos los seres reales hacia un punto central, y esto mismo podía vivirlo dentro de mí. Es como si todo lo que hubiera ganado, toda conciencia existente, fuera atraído hacia mi propio centro y se convirtiera en parte de mí. Entonces, como ejemplo de esto, cuando me acerqué al límite de este túnel, llegando a esta luz pura, tuve la certeza natural de que no era necesaria ningún tipo de explicación para que yo pudiera comprenderlo todo. A esa edad tan corta, en ese tiempo tenía 10 años, y sabía que una vez que cruzara ese límite, ya nunca más podría volver. Y punto final. Yo sabía esto. Si cruzaba este punto, se terminaría esta experiencia material, lo que había conocido como la vida hasta ese momento. Pero esto no me asustó, ni nada similar a eso. En lugar de eso, yo estaba más que emocionado de tener esta posibilidad de cruzar hacia el otro lado, y tenía mi total intención de cruzar. Pero entonces fue cuando comencé a distinguir al otro lado de esta luz algo indescriptible, pero que sabía y entendía
aun cuando no era nada físico. Yo puedo poner en palabras esto, aunque de forma limitada, pero lo que puedo decir es que comencé a percibir que detrás de esa gran luz, de ese límite, desde el otro lado, habían llegado personas que eran mis antepasados. Ellos estaban al otro lado de la frontera y comenzaron a llamar mi atención. Aquí debo decir algo muy importante, y es que yo fui sordo desde mi mismo nacimiento. Soy orgullosamente una persona sorda. Esto es algo que nunca llegó a limitarme. Es algo así como una característica para mí más que un límite. Es mi forma y mi naturaleza. Y aun cuando nunca había escuchado nada, comprendí la esencia de lo que es el sonido, pero al recibirlo dentro de mí. Allí estaba mi familia, todos aquellos que me habían precedido y que nunca había conocido, y algunos que sí. Ellos se comunicaron conmigo de forma telepática, pero sin embargo podía comprender esto también en cierta manera, como si se tratase de sonidos. Era una comunicación limpia, la cual no necesitaba de nada físico. Ellos me hablaron, se comunicaron conmigo de esta forma tan natural, y esto llamó profundamente mi atención. Yo había nacido profundamente sordo, y sin embargo tenía a todos los miembros de mi familia que eran oyentes, y todos ellos sabían lenguaje de señas, y así me comunicaba. Pero allí esto no ocurría. Todos éramos iguales y podíamos comunicarnos. Podía leer sus pensamientos y ellos los míos. Podía comunicarme con una tal vez veintena de ancestros míos, y también con algunas personas que no podía identificar a través de esta forma telepática de comunicación. Esto me abrumó. No podía creer con cuántas personas podía comunicarme de manera simultánea, porque no había límites como aquí. Vi esta inexplicable comunidad y comencé a distinguir lo que había del otro lado. Y aunque suene increíble, allí hay construcciones, tal como muchos dicen, y comprendo que esto parezca increíble, pero de alguna manera allí hay algo así como un grado físico, pero acorde a esas vibraciones sutiles. Podía haber un paisaje con construcciones, incluso con edificaciones, las cuales evidentemente no eran construidas por personas, sino que obviamente eran producto de algún tipo de constructor sobrenatural. Era una especie de mega ciudad que era casi perfecta, no podría describirse. Había una especie de aspecto de perfección, algo impecable. Esta increíble ciudad perfecta era algo sorprendente, y recuerdo que una de mis abuelas o bisabuelas o incluso tatarabuelas, no sé quiénes eran, estaban allí y se sorprendían y estaban desconcertadas por verme allí, llegando a ese límite entre las dos clases de vida. Todos quienes estaban allí mostraron su asombro al verme llegar, y puedo comprender que de alguna manera no me esperaban en absoluto. Pero al ver que estaba allí, abrieron sus brazos dándome la bienvenida para que fuera con ellos. Pero hubo alguien, uno de mis ancestros, transmitió algo así como una pregunta. Él transmitió este pensamiento que sería equivalente al preguntar ¿por qué él está aquí? Se supone que debería estar aquí ahora. Y comenzó a preguntarle a otros, y podía comprender que esos otros también emitían estos pensamientos de sorpresa. Yo también estoy sorprendido. Ellos estaban verdaderamente confundidos en cierta forma por verme allí. Y esta persona dijo algo como
Pensé que su tiempo estaba en un futuro corto, pero no ahora. Y otro individuo se unió a esta conversación, radiante y lleno de amor y alegría al ver mi presencia. Y lo que ocurrió solo puedo describir diciendo que, de alguna manera, este ser, lleno de amor, permitió que abriera mis ojos, o abrió él mis ojos y mi percepción hacia una maravillosa realidad que me esperaba en ese otro lado de la vida. Pero este punto es algo que ni siquiera podría describir con palabras. Vi algo maravilloso, pero ni siquiera puedo describir con palabras eso que vi. Así que debo disculparme, porque si intento hablar sobre esto, sé que me perderé entre las palabras. Es algo que no puedo describir lo que pude ver gracias a esta persona que, de alguna manera, abrió mis ojos espirituales a algo que fue indescriptiblemente hermoso. Y luego de esto fue algo como un flash y una presencia se acercó a mí. Mientras estaba en este límite entre las dos vidas, un ser que solo podría describir, pero con certeza, como un ángel, como lo que se entiende por un ser angélico, vino a mí. Sé que se paró a mi lado y me dijo de forma directa: ¿qué haces aquí? Yo estaba entonces tan sorprendido por recibir esta pregunta de él, y ni bien pude percibirlo, entendí perfectamente que se trataba de quien entendemos como nuestro ángel de la guarda personal. Supe que este ser había estado allí cuando mi madre me dio a luz y que compartió la alegría de mi llegada al mundo, e incluso pude saber que de alguna manera este ser sentía que el haber logrado que yo hubiera podido llegar al mundo material había sido algo como una especie de logro para él, una tarea que había completado en su lista, esta misión de posibilitar que yo pudiera experimentar esa vida física. Al haber nacido, él había sentido que había cumplido con una de sus misiones. Recuerdo observarlo y sentir tantas cosas por él en su presencia. Me sentí tan cercano a él, pero al intentar llegar hasta él, acercarme como quien fuera a darle un abrazo, de alguna manera él debió separarme un poco y sentí como si hubiera retrocedido hacia atrás. Entonces fue cuando me preguntó de forma telepática, mental, ¿qué ocurrió? Y a mí no me importaba lo que pasara. Yo me sentía completamente pleno, realizado, rebosante de alegría y de amor, y simplemente estaba pensando en cruzar el límite de inmediato. Y este ser absolutamente cercano a mí y familiar, este ángel, porque no puedo describirlo de otra manera, se me acercó con firmeza y sentí como si hubiera hecho una revisión de mi ser, una especie de escaneo espiritual. Él vio a través de mí y pudo entender lo que me había ocurrido, que me había ahogado físicamente. Y yo me encontré tan sorprendido por lo que este ser había podido hacer, esta especie de mirar a través de mí para comprender todo lo que había ocurrido, sin necesidad de ningún tipo de conversación. Él simplemente me traspasó con su esencia y supo perfectamente lo que había ocurrido. Y entonces él se declaró a mí firmemente. Mi ángel guardián, me habló diciendo: tu tiempo no ha terminado aún. Tienes algunos asuntos pendientes que hacer. Regresa. Al principio simplemente recuerdo hacer algo
tan físico como encogerme de hombros, mostrando que no me importaba, y traté de eludirlo, de escabullirme por uno de sus lados, pero él se movió como un rayo, de forma muy hábil, y sentí casi físicamente que me detuvo con su mano. No hubo forma de mostrarme en desacuerdo, simplemente sentí que mi cuerpo fue empujado por su mano y volví hacia atrás a una velocidad increíble. Esta luz del túnel se alejó de mis ojos y sentí un impacto e instantáneamente estuve dentro de mi cuerpo nuevamente. Sentí una vez más las sensaciones físicas y me sentí totalmente desconcertado porque nuevamente estaba en mi cuerpo y la realidad es que no esperaba esto. Abrí mis ojos y entendí que todavía estaba en el agua y estuve confundido porque pensé en un primer momento que estaba pudiendo respirar debajo del agua, pero rápidamente entendí que esto no era así. Volví a estar allí ahogándome, pero sentí una voz. Esta voz me dijo: párate firme y erguido. Y no tuve ninguna duda. Pude hacerlo y lo hice. Me puse en pie y sentí algo que podría describir como una gran mano o algo que envolvía mi cuerpo como si una energía inmensa pudiera tomarme, casi como si fuera una mano gigante que me abarcara por completo. Y no sé qué ocurrió, simplemente sé que esta mano me sacó de la corriente, o tal vez salí, pero mi sensación concreta fue como si alguien pudiera tomarme con una mano gigante y quitarme del agua. Mi cuerpo de alguna manera fue empujado hasta un lado del río, hacia la tierra, donde pude agarrarme y volver a retomar el control. Entonces salí del agua y mi siguiente recuerdo es sorprenderme inmensamente al ver toda el agua que expulsé de repente desde dentro de mi cuerpo sobre la tierra. No podía creer la cantidad de agua que había entrado dentro de mi cuerpo y toda esa cantidad que había salido. Luego de esto, y de forma instantánea, creo que mi vida y toda la perspectiva que tenía sobre ella cambió. Supe desde aquel momento que no iba a ser la misma persona. Por primera vez en mi vida y de allí en adelante, no iba a poder ser el mismo que había sido. Luego de esa situación de expulsar el agua, sentí algo indescriptible, un sentimiento de amor, de plenitud y de esperanza mirando hacia el futuro, y una conexión con toda la naturaleza y con todas aquellas personas que me rodeaban. Todo había cambiado y nada pudo volver a ser igual desde entonces. Esto fue algo que indudablemente ha formado mi personalidad de allí en adelante y ha hecho que vea desde una perspectiva tal vez más elevada mi propia vida y la de los demás. En esos momentos tenía algo muy claro. No debía hablar de esto con mi madre ni con mi hermano o mis hermanas, porque algo muy dentro de mí me decía que debía guardar silencio sobre toda esta situación. Todo lo que sentí fue una especie de sentimiento esclarecedor, el cual me envolvía, y entendía que las palabras no iban a poder describir esta experiencia en un sentido terrenal, así que sentí que estaba parado enfrente de dos fronteras, la cual una era esa maravillosa realidad superior y este mundo material en el cual estamos. Sabía que estaba en un límite en el cual había cosas que no podrían ser jamás explicadas por mí a los demás, y esto iba a formar parte de mi propio interior por los años siguientes. Me mantuve en este silencio hasta
mis 31 años, y fue este el tiempo en el cual mi familia se enteró de lo que había vivido. Creo que sentí que ese punto de mi vida era el momento correcto para darles la noticia. Hasta ese tiempo sentí que esto era algo que debía guardar en mi interior. Recuerdo que mi madre sintió un gran impacto al enterarse de mi experiencia y mis hermanas me miraron y corrieron a abrazarme porque sabían que estuvieron a punto de perderme y ellas no pueden imaginar la vida sin mí. Yo solo pude sonreír. Creo que debemos conservarnos simples. Debemos aceptar que no podremos comprenderlo todo desde nuestro mundo y que debemos vivir el proceso con toda la tranquilidad y optimismo posible, vivir nuestras vidas como mejor creamos conveniente y entendiendo que cuando el momento sea el correcto para nosotros, todo se ordenará, todo será claro y comprensible, pero no antes, porque si así fuera, ¿qué sentido tendría entonces nuestro paso por este mundo? Debemos tener calma y amor, y el resto es solo vivir este viaje. Las maravillas futuras, los regalos que nos esperan, tendrán su momento. Eso es lo que pienso, y sé que ese momento lo controla algo mucho más grande que nosotros, aún más grande que todos nuestros pensamientos. Y Él es el que sabe de forma perfecta cuándo se nos mostrará finalmente todo eso que no comprendemos, y esto será en el exacto momento en el que nos sea realmente provechoso, ni antes ni después. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.